Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía y infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentados, por favor. Solo más unos anuncios antes de proceder con la clase, para que se den una idea de cuándo se termina este trimestre. ¿Okay? El trimestre, este trimestre se termina, el último día es el 25 de noviembre, ¿okay? Que es martes, obviamente. 25 de noviembre. Entonces, ¿cuántas semanas nos falta? ¿Cuántas clases nos falta? 4, muy bien. Entonces, tenemos todo diciembre de vacaciones, y luego empezamos de nuevo el 6 de enero, ¿ok? 6 de enero, no febrero, enero. ¿Ok? Es decir, el examen final va a ser una semana antes del día final, para terminar con una misa y fiesta. ¿Vale? Muy bien. El examen final de la clase va a ser el 18 de noviembre. 18 de noviembre. ¿Ok? No se preocupen. En 3 semanas. En 3 semanas, sí. ¿Ok? Pero no se preocupen, la semana anterior, que es el 4 de noviembre, que es la siguiente semana, les voy a dar todas las preguntas. ¿Qué? El 4 de noviembre. Oh, el 11. Ay, perdón. Es el 11. Sí, el 11. Gracias. No estoy contando bien. Sí, el 11 les voy a dar todas las preguntas y todas las respuestas. ¿Ok? Pero solamente una semana antes. Y así no. Dicen acá que así van a aprobar. No, van a estar bien. El promedio del examen, cuando lo has dado antes, es de 95% y arriba. Eso no se preocupen. Todos pasan. No, 25. No. Si tienen preguntas de eso, ya después hablamos de eso en el break. Otros anuncios. Recuérdense que el 1 de noviembre es solemnidad, es día de precepto, día de obligación. ¿Ok? Es el solemnidad, misa de todos los santos. ¿Ok? Por lo tanto, el 31 de octubre, que es este viernes, también vamos a ofrecer la misa en la vigilia de. ¿Ok? Halloween es Hallows Eve, ¿verdad? Que técnicamente es la misa vespertina de todos los santos, que eso es válida también para el sábado. ¿Okay? Son las 2 misas del sábado, es decir, 8 de la mañana y las 6 de la tarde, todo van a ser para la solemnidad de todos los santos. Entonces la misa de 6 de la tarde del sábado no cuenta para el domingo. ¿Ok? Domingo es su propia día de obligación. Para el viernes sí cuenta para el sábado. Es decir, como el sábado básicamente como otro domingo. ¿Me explico? Ok, muy bien. Para que quede claro.
También quiero tomar ventaja, que estoy haciendo anuncios, los que gustan asistir un seminario, bueno, en el seminario de San Patricio, los que están interesados en aprender un poco más de música sacra, música litúrgica, y que no necesariamente están en un coro, pero gustan aprender algo extra, van a tener el evento en el seminario el 22 de noviembre. ¿Okay? Por más información, hablar con Jao, o si no, visitar el sitio web abajo el Ministerio de Música. ¿Okay? Toda la información está allí y se pueden registrar si uno quiere, personalmente, o hablar con Jao por más información. Todo va a ser en español. Es la primera vez que lo están haciendo en español y creo que lo están haciendo para nuestra parroquia, porque la mayoría de nosotros somos los que asistimos. Y el arzobispo va a estar presente también. En el seminario. Es algo que en verdad... Sí. Es algo que el arzobispo toma en serio y quiere enseñar más y más a la gente, especialmente la comunidad hispana. ¿Okay? Desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. El 22. ¿Okay? Ese día inicialmente era para el retiro de Adviento de las hermanas, pero eso se transfirió al 6 de diciembre. ¿Okay? Toda esa información también está en el sitio web. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ya que hablamos de anuncios, ya rezamos, todo hermoso y lindo. Ya terminamos. Ok, como siempre, levanta la mano de los que me pueden dar un punto de lo que habíamos hablado de la clase anterior. Acá. Pasamos lo que es de Lectio Divina, ok, muy bien. ¿Y qué es Lectio Divina? ¿Qué significa? Oración, ok, pero un poco más de eso. Bueno, en parte, pero ¿qué literalmente significa lectio? ¿Cómo? Entender, un poco. Lectio literalmente significa en latín leer. Entonces, lectio divino es leer la palabra divina de Dios. Entonces, es decir, dejar que el Espíritu Santo lo instruye, los guíe en el proceso. Lectio divina es un proceso en que uno lee la Sagrada Escritura para entender, para meditar, y para cambiar su vida, tomar acción. ¿Cuántos pasos hay en Lectio Divina? ¿Mande? Pues sí, Lectio Divina, se recuerden, es un proceso. Toda la Biblia se puede ser un lectio divina de la Biblia en sí, pero si tienen el proceso escrito dentro de la Biblia, será lindo. Pero el punto es el proceso. En el lectio divina, ¿cuáles etapas hay? 6. Ok, el primero es retiro o separatio. Retirarse, ¿verdad? Leer, lectio. Tercer, reflexionar, meditatio, ¿ok? Cuarto, oratio, orar. 5, descansa, contemplatio, que es la oración más elevada, aparte de la Santa Misa. Y número 6, resolver, incarnatio, es decir, tomar todo las gracias que he recibido en la oración, en leer la palabra divina de Dios y hacer algo. Incarnatio, encarnarlo en mi propia vida. Dar vida a la gracia que recibí. ¿Me explico? Es como ser un otro Cristo, altus Christus, ¿verdad? Otro Cristo. Muy bien, ¿sí, pregunta? No, está esperando. Okay. Si alguien, la tarea fue para poder practicar Lectio Divina, ¿sí o no? ¿Quién pudo hacer la tarea?
Ay, padre, la verdad, ok, mira, acá un poco, ok. So, a ver, ¿cuál pasaje leo usted? Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9. Ok, ¿y qué fue lo que recibió de esa lectura cuando hizo la acción divina? Que cuando se siente uno más solo, viene Dios en la ayuda de uno, Ujú. aunque seamos pecadores, Excelente. y no tengamos una fe fuerte, pero Dios se preocupa por los pecadores. Excelente. ¿Y qué fue el encarnatio, el resolver? ¿Qué fue lo que resolvió para hacer? Sanó al paralítico. No. Para usted personalmente, cuando al final de la acción divina es el resolver, encarnatio. Es decir, uno ya todo lo que ya ha recibido, espiritualmente, mentalmente, ahora, ¿qué acción va a tomar usted para...? Tengo a Dios nada más. Ok. Solamente llegó a ese punto solamente. Ok. Sí, él, Por ejemplo, a él puedo platicarle mis penas ok. con confianza, con amor, con fe. Perfecto. Y entonces la resolución será hacerlo con más frecuencia. Excelente. Ok. Muy bien. ¿Quién más puede compartir lo que en su lección divina? Sí, a ver. Yo leí el Salmo 146, que tiene el título de Confiar en Dios y no en los hombres. Para mí, yo intenté discernir entre lo que es como confiar y creer, que siento que eso causa, bueno, al menos lo que me llamó la atención en el Salmo, eso causa confusión a veces entre cosas como la ciencia y la religión, que son opuestos, pero porque uno cree, nosotros decimos creemos en Dios, pero como dice el Salmo, el título es confiar también en Dios, no más creer. Confiar es como un acto, un sentimiento que uno está defendiendo de Dios, pero la razón siento que mucha gente que es más de razonamiento no cree y no confía en Dios es porque no ven, quieren ver algo directamente. Y pues obviamente Dios, como está fuera de nuestro tiempo, está fuera, Él es el que sostiene todo, nunca lo vas a ver así de esa manera. Exacto, hay un límite a la capacidad humana para completamente comprender a Dios, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que sus resoluciones llegó a ese momento, es decir, wow, pues lo demás es la fe. ¿Ok? Eso pues a mí la manera que quiero encarnar esto es educarme más y tener diálogo con gente que no es religiosa, ese mismo entendimiento que estamos compartiendo todos y pues, como dice, predicar la buena nueva y enseñar. Amén. Ok, excelente. Muy bien. ¿De qué más hablamos la clase anterior? Porque el hecho de bien fue casi ya al final, ¿verdad? ¿De qué hablamos antes? Hablamos de Dios, Adán, Seth y Caín. Ok, muy bien. Y las 7 generaciones. Las 7 generaciones, sí. Los hijos de Dios y los hijos del hombre. Ándele, los hijos de Dios y las hijas del hombre, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Cómo? No, es al revés. Hijos de Dios, hijas del hombre. ¿Ok? ¿Y cuáles fueron los hijos de Dios? Los del Set. ¿Ok? ¿Y quién es Set? Hijo de Adán, y Adán viene de Dios. Muy bien. Dios Padre, ¿se recuerda? Muy bien. Y entonces las hijas del hombre vienen ¿de quién? Caín. Pero más Lamec, y luego van atrás hasta Caín. Muy bien.
Ok, entonces, porque ya después, y si uno lee la Sagrada Escritura, hay que abrir su Biblia. A ver. Génesis 6, versículo 1. Génesis 6, versículo 1. ¿Quién gusta leer? Los que no han leído todavía. Ah, excelente. Ni checa. Ahorita viene con el micrófono. Hijos de Dios e hijas de los hombres. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas de entre todas aquellas que les gustaban. Pausa ahí. Se dieron cuenta que eran hermosas, o en otra tradición puede decir atractivas, ¿verdad? Así la tentación también, ¿no, hermanos? No solamente tiene que ser el físico de una persona, una mujer o hombre, ¿verdad? También puede ser la comida, puede ser el querer descansar de más, o ver algo en la tienda y quieras robárselo, ¿verdad? Porque se mira muy atractivo, ¿verdad? Cuando se usa la palabra atractivo, también ese símbolo de todo eso que es la tentación, porque nos atrae. Puedes seguir, por favor. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean de 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Gracias. También se dice Nephilim en otra traducción, ¿verdad? Pueden decir hombres que vienen del otro lado, que generalmente cuando uno come muy bien, ¿verdad? Más nutrición, duermen bien y se hacen más altos, más grandes, ¿verdad? Otros decían, podrán ser los ángeles malos que se hicieron como humanos, pero no es la tradición de la fe católica. ¿Ok? Muy bien, entonces ya empezó por esta corrupción, este mixto, ¿verdad? De las hijas del hombre y los hijos de Dios, ya empezó el desorden otra vez. ¿Ok? Y luego después sigue el diluvio. ¿Ok? Vamos a ver, ¿dónde? Hay que abrir su libro text, por favor. Página. Ahorita les digo. Página 74, 74. A ver. Ya habíamos leído la página 72, ¿verdad? Sí. Bueno, su tarea también fue terminar capítulo 4, ¿no? Muy bien. Pero, por si al caso. Sabemos la historia de Noé, ¿no?
Pero ¿de dónde viene Noé? ¿Quién es el papá de Noé? Sí, Adán, pero pero estamos hablando de Noé. Hay que leer un poco más de él, ¿ok? Hay que regresar a la Biblia, a seguir al diluvio, ¿ok? Génesis 6, versículo 5. Mantener los dos abiertos porque lo vamos a usar los dos, ¿ok? Muy bien, ¿quién gusta leer versículo 5? Ok, allá. Hal. El diluvio. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre el mal. Se arrepintió, pues, de haber criado el hombre, se afligió su corazón. Dijo: borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he criado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos criado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Pausa, gracias. ¿Creen que Dios fue malo en hacer esto? No. ¿Por qué no supuestamente matar es un pecado mortal? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se cansó? Pero entonces, ¿se está contradiciendo Dios entonces? Estaba salvando la generación. ¿Cómo? Ok. Entonces, ¿Dios puede cometer un mal porque está salvando a una generación? No es un mal. ¿Por qué no es un mal? Porque está haciéndonos un bien al salvarnos. Ándale, exacto. Dios no se puede contradecir. Muy bien. Porque le está regresando la vida. Exacto. Exacto. Está transformando la humanidad. Está transformando la humanidad. Exacto. Cuando estaba rezando enfrente de Planned Parenthood una vez, contra el aborto y esto y el otro, un joven me preguntó: ¿tú eres católico? Pues obvio. No. Y me preguntó: si eres católico, ¿cómo es posible que tu Dios, siendo supuestamente pro vida, ha matado mucha gente en la Biblia? ¿A qué responderán eso? Que hay vida eterna. Hay vida después de la muerte. Ok. ¿Mande? Libre albedrío, excelente. Pero aquí Dios dijo: voy a hacer esto. Voy a mandar un diluvio. Se arrepintió. Pero encontró un hombre justo. Pero aún, ¿dónde está provida? Fue como erradicar el pecado del mundo, quitarlos, pero llevarlos a un lugar donde iban a estar por ellos. Ok. Pero no los llevaron a un mejor lugar. Los sacó de la tierra. ¿Cómo responderán? Él nos salvó del pecado. Entonces los desarrollamos completo. A ver. Entonces eran pecadores, No, pero perdidos en la no perfección. estoy hablando del cuerpo humano. Él decide acabar con el pecado para Él decide acabar con el pecado para renovar. ¿Ok? ¿Qué más dirían ustedes? Ahí atrás. A ver, acá enfrente. A ver. Porque Dios también reprende la maldad. Dios reprende la maldad. Ok. Porque Dios cree que esa es la mejor decisión, porque si deja crecer más la maldad en nosotros, entonces no habría alguien que se salvara, porque todos nos llevaríamos, nos corromperíamos en el pecado. Exacto. Sí, a ver acá. Yo creo que nosotros mismos
ya morimos porque estamos renunciando al bien. Amén. Y estamos haciendo pecado. Exacto. Uno mismo se muere antes de que... Muerte en vida, por decir. Yo creo... Sí, es una forma mejor para expresar. Sí, porque uno ya está muerto en vida. Entonces Dios dice, bueno, si siguen, se van a ser peor. Entonces los voy a salvar. Aún es un acto de misericordia, similar a lo que Dios hizo con Adán y Eva. ¿Se recuerdan? Lo sacó del jardín de Edén. ¿Y qué pasó? Porque muchos dicen, ¡ay, qué malo! Oh, pues que fue justo. No, aparte de su justicia, sí. Padre, bueno, también eso creo que era a razonamiento de uno propio, porque también podemos ver como, por ejemplo, la razón por qué Dios decidió que el hombre solamente viviera ya alrededor de los 100 años, por ejemplo, pero también ahí está algo que dice, fue por culpa también del propio hombre, por tener por no saber utilizar la razón propia. Exacto. Hay un desorden en So, ¿dónde empieza el desorden? La desobediencia ya es externa, ya es un acto. ¿Dónde empieza el acto? Una desobediencia. En el cerebro. En su cerebro empieza, hermanos. Obviamente, si el corazón cambia, es decir, su conciencia va cambiando cuando uno ya no razona bien. ¿Me explico? Si uno cree que algo es bueno y en verdad es malo. Por eso la gente lo hace. Se sienten atraídos al malo. ¿Y qué le contesta usted? Exactamente lo que dijo acá. Que Dios en su misericordia termina con nuestra vida porque estamos ya muertos en vida. Es un acto de misericordia. Quizás también porque tenía que salvar la niña donde Jesús iba a venir a nacer. Claro, porque parte de su plan divino. Sí. Eso ahorita me acordó lo que dijo en la clase pasada, cuando dijo de que Dios se arrepintió, pero o sea, Dios no se puede arrepentir, se estaban arrepintiendo nosotros. Exacto. El Dios en sí no se equivoca, ¿verdad? Dios no está cambiando su manera de pensar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con esas almas? ¿Al infierno? Pues sí, al Gehenna, que sea o Sheol, como se llama en ese tiempo, que es decir, van en lugar de los muertos. Porque todavía Dios no había venido para abrir las puertas del cielo, ni del infierno aún. En ese tiempo solamente existía lo que es Sheol, el lugar de los muertos. ¿Okay? Que es un área, por decir, entre el cielo y el infierno, la tierra. ¿Okay? Es un estado de ser todavía. Por eso cuando Dios muere, dice que descendió a los infiernos, es decir, Sheol, para rescatar los justos. Los que están viviendo todavía en esperanza para poder llegar al cielo. Los otros se condenaron eternamente. ¿Okay? Los que vivieron la ley adecuadamente según su tiempo. ¿Okay? Porque no se pueden ser culpables de algo que no saben. Entonces, si vivían bien por las leyes, usando las leyes de su tiempo, entonces están bien, son justos. Pero los demás, si no vivían bien, condenados eternamente. ¿Ok? Pero aquí dice, esta es la historia de Noé. Versículo 9, capítulo 6. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. De la misma forma como está Adán fue describido, ¿verdad? Que Adán aún caminaba, descrito, gracias, que aún Dios caminaba entre ellos. Y Adán caminaba con Dios. Dice, Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios.
La tierra se había llenado de violencias. Dios miró a la tierra y vio que estaba viciada. Todas las criaturas tenían una conducta viciosa sobre la tierra. Vicios, solamente vicios. No había virtud. Ya no había virtud. Entonces dijo, ¿cómo van a cambiar? Porque ¿qué es un vicio? Es lo opuesto de una virtud. Virtud es un buen hábito, es un hábito bueno que te hace hacer las cosas buenas. Estás acostumbrado a hacerlo. El vicio es una mala costumbre y no paras de hacerlo. Se llama vicio. ¿Ok? Y aquí dice, la tierra estaba llena de vicio. ¿Ok? Ahora sigue preparaciones para el diluvio. ¿Quién quiere leer? Levántame lo que no han leído todavía. Acá. Estamos en Génesis 6, versículo 13. Preparativos para el diluvio. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con todo viviente, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Para eso he decidido exterminarlos de la tierra. Hazte una arca de maderas resinosas, haces el arca de castiño y las embadurnas por dentro y por fuera con besul. Así es como la harás. Longitud del arca, 300 codos, su anchura 50 codos y su altura 30 codos. Haces el arca una cubierta y un codo lo rematarás por encima. Pones la puerta del arca en su costado y haces un primer piso, un segundo y un tercero. Pausa. Gracias. Ahí dice, sí, por culpa de ellos. ¿Verdad? Ahí dice, por culpa de ellos. Y ahora después empieza a describir con mucho detalle cómo debe ser el arca. Hermanos, cada palabra en la Sagrada Escritura tiene una razón. Vamos a pasar unos papeles para que vean por qué es tan importante esa descripción. ¿Extra? Extra. Extra. Aunque lo que están pasando es de dos lados, ambos lados. Se llama tipología la arca de Noé. ¿Se recuerdan de tipología? Levanten la mano los que pueden definir la palabra tipología. A ver acá. Comparándolo al antiguo con el nuevo, ok. Pero también puede ser algo dentro del mismo antiguo también.
Ok, eso puede... Okay, ¿qué más? No lo escuché. El estudio de los libros en las escrituras, no. Su topología, tipos. Pues sí, sí, claro, exacto. Ya. ¿Qué es un ejemplo de un tipo? Que habíamos hablado. Y no refiriéndose al arca de Noé, ¿eh? Porque ya está ahí todo. Al Nuevo, exacto. O también puede ser aún dentro del mismo Antiguo Testamento también. ¿Ok? ¿Quién es un ejemplo? Creo que habíamos dicho Isaac, ¿verdad? Isaac es un tipo de Jesús. Muy bien. Porque él estaba... A ver. ¿Cómo usaban antes el Cordero de Dios desde el Antiguo Testamento? Cordero de Dios. El Nuevo Testamento. Exacto. Como cuando se celebra la misa, ¿no? Exacto. Exacto. Todo está conectado. Y todo eso viene en el libro de Apocalipsis. Todo está conectado. ¿Ok? Excelente. El Cordero de Dios es otro tipo. Muy bien. ¿Todos ya tienen copia? ¿Alguien no tiene? Levanta la mano. Ok, todos tienen. Excelente. Muy bien. El arca de Noé y la canasta de Moisés, paralelos de salvación. Impresionante, ¿no? Vamos a leer la razón. ¿Cómo es posible que hay un paralelo aquí? Ok. Tanto el arca como la canasta son instrumentos de rescate divino a través del agua. Símbolos de salvación en medio del caos y del juicio. Hay que comparar. La palabra hebrea para arca significa teba. Y la canasta de Moisés, literalmente la misma palabra, teba. Solamente ocurre 2 veces en las Sagradas Escrituras. Y se usa la misma palabra. ¿Ok? Propósito. Salvar a la humanidad y la creación de las aguas del diluvio. El propósito de la canasta. Salvar al niño Moisés. El futuro libertador. El decreto del faraón. El niño Moisés, el futuro salvador. ¿Algo más? Puede apuntar a Jesús también. El futuro Jesús. Que también le pusieron otra canastita, ¿verdad? Muy bien. Material. Hasta el material, hermanos, es sumamente importante. Tiene un significado muy impresionante. En Génesis 6:14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás compartimientos en el arca y la calafaterías por dentro y por fuera con brea. El término madera de gofer es único. Aparece solo aquí en toda la Escritura. Los estudiosos discuten su especie exacta, posiblemente podría ser de ciprés o cedro, pero lo importante es su durabilidad y incorruptibilidad, cualidades que simbolizan la justicia y la resistencia a la corrupción del pecado. Lo que significa ese tipo de madera. Entonces, el arca cubierta con brea, palabra hebrea, que tiene raíz de Kippur. ¿Y qué significa Kippur en hebreo? Como Yom Kippur, día de expiación. Por lo tanto, aún la palabra brea en hebreo significa expiación. Increíble, ¿no? Expiación. Está literalmente expiada por dentro y por fuera.
Así el arca se convierte en la imagen del hombre justo, protegido por la gracia de Dios y salvado del caos por medio del agua. Qué hermoso, ¿no? Ahora, la canasta de Moisés, papiro sellado con betún y brea, mismo material. ¿Y brea significa en hebreo? Expiación. Impresionante. Todo esto tiene significado, hermanos. La canasta de Moisés, hecha de material frágil, papiro, simboliza la debilidad humana sostenida por la gracia divina. La brea, kofer, como ya había dicho, vuelve a aparecer como signo de la protección de Dios que preserva al elegido. ¿Y quiénes son los elegidos actualmente? Los bautizados. Los bautizados. Pero todos están llamados a bautizarse. Por eso depende de nuestra predicación. Por eso depende de nosotros dar testimonio de la fe. O como dice San Pedro, ¿verdad? En 1 Pedro, su carta. Siempre está listo para dar una respuesta por la fe, por la esperanza que tienes dentro de ti. Bueno, tendrá que tener la misma fórmula y la misma intención de la Iglesia Católica para que sea válida. Actualmente la Iglesia Católica reconoce 33 otras sectas con el bautismo válido, porque la intención es la misma de la Iglesia y usan la misma fórmula. ¿Ok? ¿No importa que el que haga el bautismo no traiga la asociación apostólica? No, la intención. Porque todo tiene que ser parte de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de emergencia, si alguien se está muriendo y quiere ser bautizado, ¿verdad? Hasta un ateo puede bautizar. Mientras sigue la fórmula de la iglesia y tiene la misma intención. No me quiero desviar mucho del tema, pero la edad importa. A lo mejor sí, porque si alguien muere y no está bautizado, entonces... Después hablamos de eso si quiere, que pero no desvieron tanto. Pero me recuerde, por favor. ¿Ok? Muy bien. Hay que regresar a la página. Ya hablamos del material. Flotación sobre el agua. Sobre las aguas del diluvio, sobre el agua, el Nilo. Significado, prefigura el bautismo, ¿verdad? Ambos. Salvación por medio del agua y la obediencia. Perseveración divina. Dios se acordó de Noé. Y acá, la canasta de Moisés, la hija del faraón, tuvo compasión. La providencia divina obrando por medio humano. ¿Qué significa esto teológicamente? La misma palabra Teba aparece únicamente en estas dos historias en toda la Biblia. No es casualidad, hermanos. Tiene su razón. En hebreo cada palabra tiene un significado muy importante. Por eso es bueno y hermoso ir a la raíz de las cosas, ¿verdad? Por eso es bueno aprender otros lenguajes. No solamente porque es antiguo, es malo, ¿verdad? Como el latín. ¿Verdad? Mucha gente tiene miedo al latín. Ay, padre, no me gusta el latín. Es que no entiendo nada, padre. Sí, pero es universalmente el lenguaje de la iglesia. No solamente porque es antiguo, parece ser malo. ¿Me explico? O parece ser bueno, perdón. Entonces, lo mismo con hebreo y arameo y griego. Cuando uno aprende poco, algunas palabritas, ven qué gran diferencia puede ser cuando uno está leyendo las Sagradas Escrituras.
tiene un significado muy distinto. Entonces es importante tratar de hacer esas conexiones, hermanos. Ambos vasos protegen a los elegidos de Dios de las aguas de la muerte. Ambos inauguran un nuevo comienzo de la historia de la salvación. Son microcosmos de la historia redentora. Pequeñas arcas que transportan el plan de Dios hacia adelante. Lindo. ¿Qué más? También se puede comparar con el arca y el templo. El arca de la alianza también se puede comparar con todo esto. A ver cómo. El arca de Noé anticipa el arca de la alianza y luego el templo de Jerusalén. Cada uno refinado progresivamente la idea de Dios habitando entre los hombres dentro de la creación ordenada. Arca de Noé, propósito, preservación de la vida, microcosmo de la nueva creación. Arca de la alianza, ¿qué dice? Shekinah, entre su pueblo, la presencia de Dios. Pero, ¿qué estaba dentro del arca de la alianza? ¿Se recuerdan? Habían 3 cosas. Levanten la mano los que saben. Maná, ¿qué más? La vara de Moisés y los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos. Excelente. No se olviden de eso, ¿ok? Esas 3 cosas, ¿son Dios? No. Entonces, ¿por qué hay algunos que cuando tocaban, aún solamente tocaban el arca de la alianza, morían? ¿Por qué? Porque Dios dijo, no lo toquen. Aparte. Sí, porque solamente los levitas, y aún algunos de entre los levitas solamente podían tocarlo, no todos. ¿Ok? Sí, por la impureza, claro, seguramente. Pero también la obediencia o desobediencia. Ya. Ok. Esas 3 cosas. Y luego, templo de Jerusalén, casa de Dios permanente, cósmica, en piedra y oro. El material, de nuevo, hermanos, es muy importante. El diseño según mandato divino. El arca de Noé tiene un diseño, ¿verdad? Dice acá arriba, bueno, las dimensiones simbólicas, aquí las dimensiones. Las dimensiones dice 300 por 50 por 30 codos. Proporcional al templo santo de los santos. Increíble, ¿no? Arca de la alianza, 2.5, 1.5, 1.5 codos, un trono en miniatura. Templo de Jerusalén, 60 por 20 por 30 codos. ¿Qué dice ahí? Misma proporción el arca de Noé. Increíble, ¿no? Muy importante reconocer esto, hermanos, porque está en 3, ¿no? 1, 2, 3. El arca de Noé fue dividida en 3 partes, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. El templo ¿verdad? 1, 2, 3, el templo. Aquí el santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza, ¿ok? Uno, dos, tres. 1, 2, 3.
¿Llevan viendo la conexión? Hasta en eso es igual. El templo está dividido en 3. Entonces, para ver, tener una idea de comparación, hay que ir a... ¿Dónde está? Excelente, página 209. En el texto. Más para que vean una foto del templo. Una imagen del templo. 209. ¿Ya lo ven? ¿De este es el que queda solo una pared? Sí. Bueno, no, porque ese es el primero. El primero cae y crean uno nuevo. ¿Ven la conexión allí? 3 espacios. El área más externa, afuera. Centro y luego más céntrico. ¿Ok? 1, 2, 3. Similar al arca de Noé. 1, 2, 3. Diferentes niveles. Igual. Y cada vez más se está acercando más y más al arca de la alianza, que significa ¿qué? La presencia de Dios. 1, 2, 3. Cada vez se está elevando. Se está acercando más a Dios. ¿Ven la conexión? Los detalles son muy importantes. Muy, muy importantes. Sí. Por eso los altares en las iglesias también tienen eso. Ándale, exacto. O sea, cuando uno sube en el altar, ¿verdad? El Padre hace su genuflexión y la pierna derecha, no la izquierda, la derecha se la va a dar a Dios, la izquierda el obispo. Porque él no es Dios, pero representa a Dios. Entonces, pero aún todavía es humano. A él, si estoy, por ejemplo, los monaguillos, ¿quién tiene hijos que son monaguillos? Levante la mano. Excelente, muy bien. Necesitamos más, ¿eh? Muy bien, entonces, si ven en las liturgias, cuando está el arzobispo, él está sentado y hay tiempo para leer el Evangelio, ¿verdad? Se necesita poner incienso. Y vamos a hablar más de lo que significa eso también en el futuro. Pero, ¿qué hacen? Todos los seminaristas o los monaguillos se hincan enfrente de él. Pero, ojo aquí, no debe ser con la pierna derecha, debe ser con la izquierda en este instante. Porque ahora está mirando al arzobispo. Pero si cruzan el centro donde está el tabernáculo, donde está la presencia real de Cristo, entonces es la derecha. La diferencia. Bueno, entonces, porque es un detalle más extra, ¿ok? Pero sí, cuando suben, 3 pasos. 1, 2, 3. ¿Ok? Ahí está el primer altar. Pero el altar más alto, ¿verdad? Que se usa en la misa latín, hay 3 más. 1, 2, 3. Para dar esa representación. ¿Ok? Y también se puede ser un símbolo de ¿qué? De las 6 alianzas. Y el sacerdote cuando celebra de espalda, ¿qué significa? Está esperando la 7ª alianza. Es decir, él está esperando la venida de Dios, de Jesús. Eso es lo que significa, hermanos, cuando el sacerdote se celebra de espalda. Mucha gente dice, es que ya pasó el Concilio Vaticano II, que que el otro. No han cambiado nada. El Vaticano, el Concilio II no ha cambiado nada de eso, hermanos, que se tiene que ver a la gente. Dice, puede hacerse. Pero el original es así. Pero no es de espalda, sino es junto con, están mirando la venida de Jesús, la segunda venida. Sí. ¿Podría ser una representación de Moisés yendo para salvar al pueblo de
Claro, por eso, se recuerda el símbolo de la montaña, de todas las montañas, ¿verdad? Es lo mismo. Todo está conectado. Todo está conectado. Esperando la venida de Cristo para... Exacto. ¿Ya van viendo la conexión, hermanos? Todo esto tiene una conexión a la Santa Misa. Por eso cuando dije en el principio que la misa lo es todo, es literal. Lo es todo. Porque el momento de nuevo que Jesús mismo se hace presente, bueno, Jesús, el Padre, Dios Hijo, Dios Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, se hacen presente en la Santa Eucaristía, ¿verdad? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso es tan importante la Santa Misa. Y por eso la liturgia es tan importante también. Porque no es un invento del hombre, sino es un don que Dios le dio a su pueblo. Y vamos a hablar más de eso cuando llevamos a Moisés. Pero todavía no. Ya leímos de el arca del templo y moradas de Dios. Hay que voltear la página. Dice aquí, observa el eco geométrico. No, perdón, de su página. De su papel, que va, la tipología del arca de Noé. Dice, proporción del arca de Noé, 30 por 5 por 3, equivalente a 10, 1, 1. ¿Verdad? Los mismos números, si comparamos las dimensiones, ¿verdad? Eso se reduce. Proporción del templo de Salomón, 60, 20, 30 codos. La misma proporción arquitectónica del orden divino que surge del caos. Y aún, ¿quién le dio las dimensiones, las instrucciones de cómo hacer el arca de Noé? ¿A quién se le dio? Dios mismo. ¿Y quién construyó el templo? Salomón, no fue el David. Es Salomón, su hijo, ¿verdad? El rey David quería, pero dijo, tú no, tu hijo. ¿Verdad? Porque pecó contra Dios. Entonces, ¿quién le dio las instrucciones de cómo crear el templo? Dios mismo también. ¿Van viendo? No es el hombre. No es el hombre que dice, yo quiero construir una iglesia así. No. La iglesia católica, hermanos, hasta el mismo edificio, tiene que seguir sus reglas de arquitectura también. Exacto. Originalmente, sí. Por eso Dios confundió las lenguas de los que construyeron la torre. En Babilonia, sí. Después vamos a hablar de esto, después del break, ¿ok? Pero, sí, nomás para seguir lo que usted estaba diciendo, Dios, ya me perdí. Sí, por eso se ve al oriente, hasta la arquitectura, ¿verdad? Entonces, antiguamente las iglesias, por ejemplo, aún en México todavía lo hacen por la gran mayoría, pero en Estados Unidos no son tan antiguas las iglesias, ¿verdad? Son más si están en el East Coast, por decir, cuando está en Nueva York o Massachusetts o algo así, esas áreas son más antiguas, ¿verdad?, que acá. Acá son las misiones, pero por causa de dinero o por causa de tener ciertas propiedad, ¿verdad?, que no podían hacerlo así, entonces tuvieron que cambiarlo. Por eso cuando se pone el altar enfrente, ponen la cruz aún todavía, porque significa que por lo menos, aunque el sacerdote está mirando a la gente, por lo menos él también está mirando la dirección oriental espiritual. ¿Explico? Aunque él no está literalmente mirando hacia el oriente, por lo menos hay una cruz que simboliza eso en el altar. ¿Ok? Eso es muy importante porque así las cruces en los altares que donde el sacerdote está viendo a la gente, tiene su sentido también. ¿Verdad? No sé si me han visto a mí, a veces está medio chueco la cruz, tengo que durante la liturgia. ¿Por qué lo hago? Porque aparte de ser un poco picky, ¿verdad? Es que yo quiero verlo directamente. Quiero que la gente vea también
que la cruz apunta al cáliz y el corpus del pan, que se va a convertir en el cuerpo de Cristo. Una línea recta completa que tiene que ser que va directamente al tabernáculo y la cruz grande que está atrás también. Toda una línea perfecta. Porque la línea es orden. Cuando hay algo chueco, para mí es como un pecado, como que soy medio flojo y no hice lo que debía de ser. ¿Me explico? Así, por lo menos así lo miro yo. Sí. Me acuerdo también con el padre Uri que hacía eso, porque mueve tanto la cruz del padre. Sí, exacto. Muy bien, hay que tomar un break, 15 minutos, y regresamos siguiendo, terminando esta página y luego vamos a terminar lo que es del diluvio.